Ayer precisamente hablábamos se habló aquí en el programa sobre la reforma fiscal, sobre los impuestos para cobrar a los vehículos. En un momento fuera de cámaras hablábamos de que no era justo de que un vehículo utilitario pagara igual que un vehículo de lujo. Amado se refirió a eso también en su tema. Y de ahí caímos en que, bueno, si bien el gobierno retiró la reforma de modernización fiscal, también decíamos que el gobierno va a tratar por algún lado de conseguir o de cargar al pueblo con impuestos o con pagos. Pues bien, ayer vi la noticia de que el Senado aprobó en primera lectura, adivinen qué, la inspección técnica vehicular para todo el país. ¿Qué es esto? No es más que una inspección técnica que se le hace a los vehículos para decidir o para verificar que estén aptos para transitar desde el punto de vista de la seguridad y de aptitud mecánica. Eso era lo que se llamaba revista. Eso era antes lo que se llamaba antes la revista. Así es. Eso está amparado en la ley 6317 de tránsito desde hace un buen tiempo ya, pero no se había aplicado. Incluso ahí tengo, escúchame que te interrumpa, ahí la ley permite que talleres privados asuman esa revisión con un acuerdo, con un contrato con el gobierno nacional. Es decir, aquí usted va, por ejemplo, al taller X, ¿verdad? Sí. Y ese tiene contrato con el Estado y puede revisar su vehículo, da el visto bueno. Lo único que hay que buscar inspectores porque uno sabe cómo son las cosas aquí. Bueno, el asunto es que para que ya revisen los contemplado en revisores. la ley, no se había puesto en vigencia esa ley. Pues inmediatamente el Senado aprobó una resolución instando al Intrant, al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, a que ponga en efecto inmediato esa revisión de vehículos. La inspección técnica, bueno, la revista, lo que hacía la revista antes era que se revisaban las condiciones generales del vehículo, si estaban funcionando bien las luces, la calidad de las gomas, las emisiones, la dirección y aspectos técnicos que califican o descalifican un vehículo para transitar en las calles. La iniciativa también contempla que se reemplacen las famosas chatarras y los vehículos del transporte público en malas condiciones. La revista, si llamamos a la memoria, se dejó de hacer esa inspección, y digo inspección entre comillas porque ya lo último no se realizaba, se dejó de hacer en el 2011. Entonces, para ese entonces ya no había inspección tal, lo que hacía era que se compraba la calcomanía de la revista, se le pegaba al carro y ya, usted cumplió, aunque el carro se estuviera cayendo. Entonces, hubo una serie de avivatos de ese entonces también que empezaron a falsificar la revista, a falsificar esa calcomanía y hasta le hacían los hoyitos con agujas. Me acuerdo que eran unos hoyitos de seguridad que tenían las calcomanías genuinas, pero las vendían en todas partes y las vendían hasta descaradamente en las esquinas de los semáforos y esas cosas. Y por eso en el 2011 se decidió descontinuar ese método, se decidió descontinuar esa revisión, entre comillas, para dar paso entonces, con la nueva ley de tránsito en ese entonces, para este sistema de revisión vehicular. El decreto 5-19, que reglamenta la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, entonces establece la frecuencia y los precios para hacer esa inspección vehicular de acuerdo al tipo de vehículo y de acuerdo al año, a la edad de los vehículos. ¿Qué sucede con esto? Que cuando se quiso implementar en ese entonces, hubo muchísimas protestas,
hubo un revuelo nacional porque esa inspección de 100 pesos, más o menos, que era que costaba la revista en ese entonces, la famosa revista, subió a tarifas de 2.000, 2.500 y 3.000 pesos. Entonces, los choferes, los usuarios de vehículos encontraron eso exorbitante. Otra cosa que ocurrió en ese entonces cuando se decidió no dar paso a esta parte de la ley es que no había una infraestructura de talleres, ni se habían certificado talleres, ni se había preparado todo para poner en marcha esa parte de la ley que exige la ley de tránsito, la inspección anual de vehículos. En ese tiempo el Intran estableció una alianza público-privada para tomar ya talleres existentes, tomar compañías ya establecidas con talleres en el país para que realizaran la inspección, certificar esos talleres y calificarlos y prepararlos para que hicieran esas inspecciones anuales. Pero imagínense, en ese entonces ni siquiera se anunciaron la cantidad de talleres, cuáles iban a hacer las empresas. O sea, hubo poca transparencia en ese movimiento para que se realizaran esas inspecciones y por eso fue que se paró todo el plan. Yo me pregunto, entonces ahora, ¿ya están esas condiciones? ¿Ya se ha establecido cuáles serán los talleres? Lo que requieren los talleres para poder cumplir con la certificación, para poder hacer la inspección vehicular anual en la República Dominicana, anual en algunos casos, porque hay otro tipo de vehículo que tiene que ser cada 6 meses y voy a detallar eso un poco más adelante. O sea, ¿están esas condiciones? A mí me parece que no, porque eso prácticamente se había olvidado. Pero resulta que con el retiro del plan de modernización fiscal que tenía el gobierno, parece que se sacaron eso debajo de la manga y van a tratar de buscar ingresos por esa vía. Todo eso fue prácticamente una semana, incluyendo la resolución del Senado, la resolución que obliga al Intran a poner en marcha ese plan. De la misma forma, sentimos que se había apresurado un poco el asunto de la reforma o modernización fiscal y la querían tener a punto para que ahora en diciembre se cobraran los nuevos precios de las placas, que vale la pena establecer cuáles son las diferencias entre placa, revista y marbete. La placa es la matrícula del vehículo, el registro del vehículo en la DGI y a nivel nacional. El marbete es el permiso de circulación, el impuesto que se paga por la circulación en las carreteras y en las calles. Y la revista entonces es la inspección para que certifica o que indica que un vehículo está apto para conducir o para transitar en el país. Decía ahorita que iba a mencionar los precios que en ese entonces se habían manejado para el pago de la inspección vehicular en los talleres indicados para tales fines. Los carros privados de menos de 3 años no requieren inspección porque, bueno, mañana afuera son vehículos nuevos de fábrica que se supone que vienen totalmente aptos para transitar de inmediato. Los vehículos de menos de 3 años no requieren inspección, los de más de 3 años requieren inspección cada año. Los carros de alquiler de menos de 3 años no requieren inspección, de 3 a 9 años requerirían inspección cada año y de más de 9 años cada 6 meses. Los de transporte público de menos de 4 años cada 2 años, de 4 a 8 años de edad cada año y de más de 8 años cada 6 meses. Y las motocicletas o los motores que están incluidos en la inspección, los motoristas que, bueno, ya saben, los motores de menos de 3 años no requieren inspección y los de más de 3 años requieren inspección cada año. Entonces, ¿qué cuesta esa inspección de acuerdo a lo que se estipuló cuando se iba a poner en marcha en el pasado? Automóviles y jeeps, 2.000 pesos. Autobuses, 3.000 pesos. Vehículos de carga y volteo, 2.500 pesos. Motocicletas, 600 pesos. Máquinas pesadas, 3.500 pesos. En ese entonces hubo una reacción airada,
no solo de los usuarios de vehículos, sino también de la población en general, porque el costo de la revista anterior costaba tan solo 100 pesos. Y las calcomanías las compraban en las esquinas por 25, 50 pesos en la calle, las falsificadas. Entonces, inclusive el Colegio de Abogados de la República Dominicana criticó muchísimo esa medida, diciendo que era una medida para beneficiar determinados empresarios y determinados sectores de la vida nacional, beneficiar con esa inspección, con el otorgamiento de las certificaciones de los talleres para hacer las inspecciones. Pregunta, ¿qué pasará ahora? ¿Irán a modificar esa ley para cobrar más? O sea, ¿van a seguir tratando de conseguir fondos a través de, digamos, cargar a la población con más costos? Si sumamos eso al marbete... De hecho, la experiencia con la ley 6317 es que está siendo violada de manera sistemática por las propias autoridades porque no cobran las multas como ella plantea. Las multas no están establecidas por cantidades específicas, sino por salarios mínimos. Exacto. ¿Y el salario mínimo en cuánto está, Carolina? 14. El salario mínimo, 14. No, de la empresa pública yo me refiero. Eran 10, pública. Era 10. Creo que el presidente Abinader lo aumentó un poco, ¿no? Un 50%, era que le iba a subir al mínimo. Ok, pero supóngase ustedes, 10. Nadie te está cobrando, cuando una multa es un salario mínimo, nadie te cobra los 10,000 pesos, cobran 5,000, 4,000, o sea, están utilizando la ley para cobrar de manera medalaganaria la cantidad que le parezca al funcionario, al Ministerio Público que pide la sanción y el juez que se la aprueba. Exacto. Están en ese, están o sea, como con ese modo no hay que modificar para aumentar. No hay que modificar para... El asunto es buscar dinero. Porque también así lo vemos cuando viene la temporada de marbete, que precisamente ahora comenzó en octubre y se va a extender hasta enero. Sabemos ya en experiencias de años pasados que todavía en diciembre hay más de un 50% del parque vehicular que no tiene el marbete. Pero entonces, desde que sale la Navidad en enero, lanzan sus sabuesos a la calle. ¿Cuáles son los sabuesos? Los agentes de Intran. ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Harán lo mismo también con la inspección? ¿Lanzar sus sabuesos a la calle cuando ellos lancen ese plan? ¿Tú sabes qué otra cosa hay? Que si pasa un año y tú no pagas la multa, después que te la pones, la multa se vence. O sea, hay gente que tiene 7 y 8 multas. No, yo estoy esperando el año. Y no paga nada. O sea, que no tiene sentido, es una locura. Entonces, es una locura. Es una locura. Lo que nos muestra esto es que palos y bogas y palos y no bogas. El gobierno está a la cacería de recursos y, como siempre, los que estamos al final de la cadena alimenticia somos los que tenemos que pagar esos recursos. Eso me parece un tanto sacado debajo de la manga. Creo que implementar ese plan de inmediato, como exigió el Senado a Intran, no es ni factible ni posible, porque todavía hay que dar ciertos pasos, hay que definir en cada ciudad o en cada región cuáles son los talleres que van a hacer esa inspección, calculen la cantidad de vehículos que hay en el país. Eso no es una cosa que se hace de un día para otro, y me luce que eso lo van a hacer precisamente para lanzar sus sabuesos y conseguir un dinerito. Hay como 5 o 6 millones de unidades de vehículos en este país, sí, ¿verdad? Así es. Bueno, miren. Qué pena. Sí, miren, estuve mirando ya en la postrimería del programa, estuve mirando que el momento de la proclamación el pasado domingo de la Constitución nueva, se dieron una serie de situaciones que violentaron de alguna manera la solemnidad del lugar y del momento. Sí. O sea, eso fue... Hay cosas que tienen que conservarse y hay cosas que hay que respetar. ¿Ve? Usted no puede ir con un teléfono escuchando un mensaje o escuchando música o lo que sea a la iglesia. Si usted va a la iglesia, a la que sea, hay que sacarlo, porque usted no está en eso. Entonces, yo llamo a eso la nomenclatura del poder. Cuando usted está en un lugar como en una solemne asamblea del poder constituido que acaba de modificar la Constitución y están leyendo la Constitución o están proclamando la Constitución, eso necesita
maneras y formas de corregirse en ese lugar. Y eso es un asunto de respeto. Cuando usted oye el himno nacional, por eso no estoy de acuerdo con los periodistas que no respetan los signos o el himno nacional, no lo respetan. Vienen moviéndose, haciendo fotos y que no, este es mi trabajo. No, usted es un ciudadano dominicano y está obligado a respetar los símbolos patrios. De ahí mi posición, Amado, de la cual tú no estás de acuerdo, de que debería de exigirse un nivel mínimo de formación y de preparación. Si bien es cierto que la decencia y esa educación primaria que se da en el hogar no tiene que ver con la educación formal, ya a ese nivel de representación y legislación de todos los dominicanos, ahí no podríamos tener, sin quitarle importancia, como dirías tú, a ese animal de 4 patas, tenerlo en un congreso. Bien, gracias.